Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa En Contexto, correspondiente a este miércoles 23 de octubre del año 2024. Una semana cargada de informaciones, sobre todo con lo que tiene que ver con la reforma fiscal, la reforma laboral, la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral y otros temas de interés de todos los dominicanos. Pero sin dudas que después de la muy cacareada, debatida reforma fiscal, el presidente de la República, que había anunciado que hablaría el pasado domingo, se adelantó y lo hizo el sábado y retiró el proyecto de reforma fiscal después de haber sido rechazado de manera unánime en las vistas públicas que se habían celebrado justamente el jueves anterior. Esa situación provocó que el presidente de la República decidiera entonces retirar el proyecto de reforma fiscal. A partir de ahí dice el mandatario que no tiene más propuestas de reforma. Sin embargo, sectores representativos del país como el sector empresarial, el sector meramente económico y profesionales de la economía coinciden con legisladores y hasta políticos de la oposición de que la reforma constitucional es necesaria para el país, con la diferencia de que no sea una reforma con la misma intensidad que la que se presentó y que provocó su retiro. ¿Por qué provocó su retiro? Porque era una reforma que iba a darle muy duro a los sectores productivos del país, por un lado, pero sobre todo a la clase media y a la clase vulnerable, porque iba a gravar con impuestos, sobre todo con el ITEVIS, a la comida. Eso provocó un rechazo generalizado de los sectores populares, de los sectores profesionales, del sector empresarial y de todos los sectores del país. Entonces, han habido una serie de propuestas, de sugerencias, pero el común denominador de casi todas las sugerencias es que el gobierno enfrente la evasión fiscal, porque ronda cerca del 60% de lo que debería recibir el gobierno y sin embargo esto es evadido. Vamos a comenzar a ver entonces las consideraciones de diferentes sectores sobre la necesidad de que haya una reforma fiscal por consenso y que se alivianen las cargas que iban a ser sometidos los sectores vulnerables del país. Comenzamos con algunas aseveraciones de legisladores. Vamos a ver. El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, los empresarios saben que la reforma fiscal es necesaria, pero no quieren ser sacrificados. Pero ese planteamiento lo hicieron ellos aquí reiterado. Sin embargo, cuando se les preguntaba cuál es su aporte, no, cóbrenle a fulano. Es decir, el problema del empresariado dominicano es que no se da a entender, porque saben que la reforma es necesaria, pero evaden que lo incluyan a ellos. Entonces, en honor a la verdad, uno no sabe qué pensar con relación a ellos. Aquí también dijeron lo mismo, que era necesaria, que era casi obligatoria, pero cuando tú le preguntabas, ¿y cuál es tu sacrificio? No, cóbrenle a fulano. O sea, así no se puede. También el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana sostiene que la reforma lo que requiere es consenso y menos improvisación. Yo siento que las personas que vinieron a criticar los diputados, que sepan exactamente que esa apertura de una discusión en vista pública fue de una manera u otra la que llenó de sensibilidad a la sociedad y claro, la improvisación del gobierno, la falta de planificación del gobierno. Pues si el gobierno planifica, no hubiese necesario de que estas cosas se llegara a donde llegaron. Mientras que el diputado PRMista Delso Rubens afirma que el gobierno necesita equilibrar sus ingresos con el gasto. El ingreso del Estado
no es suficiente para cubrir el gasto público y para continuar haciendo inversiones que son necesarias para mejorar la vida, la calidad de vida de todo dominicana y dominicano. La reforma es necesaria. El presidente Luis Abinader, luego de retirar la reforma fiscal, asegura que no tiene otra propuesta. Sin embargo, para la oposición política lo más importante es que la reforma fiscal cuente con el consenso necesario con todos los sectores productivos y que no sea tan afectada la clase media y pobre de manera tan drástica. Bueno, ya ustedes pueden ver por dónde andan los diputados. Vamos a seguir viendo las diferentes opiniones de los diputados día por día cuando estamos allá en el Congreso Nacional cubriendo esa fuente, porque los empresarios justamente ayer comenzaron a opinar que la reforma era importante. Entonces dijeron que estaban dispuestos a ir a dialogar y los diputados dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Sin embargo, la mayoría de ellos sugirió que había que enfrentar la evasión de los impuestos. Vamos a ver. El pueblo habló, vamos a volver al presupuesto, haremos los ajustes. Aunque el presidente Luis Abinader manifiesta que no tiene otra propuesta de reforma fiscal, sectores empresariales y congresuales entienden que se puede dialogar y llegar a un acuerdo para esa iniciativa. El que está al frente del Estado tiene que tener la habilidad de saber que aunque tiene mayoría en las cámaras legislativas, el pueblo es el soberano y debe escucharlo previo a someter una reforma de esta naturaleza que tocaba a todos los sectores. Yo creo que el presidente, al retirarla, como lo estoy planteando, ha puesto a pensar a los que tienen responsabilidad en el país, a los que tienen mucho que perder. Si aquí en República Dominicana no hay una verdadera reforma fiscal integral que ponga a pagar a quienes tienen que pagar, no poniendo el impuesto a la berenjena, ni al molondrón, ni al salami, y al arenque, no. Los diputados de la oposición afirman que lo que no puede hacer el gobierno es aprovechar su mayoría aplastante para imponer una reforma que golpea a todos los sectores. De Hacienda que no estaban de acuerdo. Bueno, mire, yo pienso que la decisión que ha tomado el presidente y el gabinete económico del Poder Ejecutivo de ir por los evasores es una buena medida, porque esta simple y llanamente traería dinero sin tener que aumentar impuestos. Por tal razón, nosotros lo que valoramos es que lo que habíamos dicho, de ITEVI se va del 47% y el 65% de impuestos sobre la renta. Por tal razón, simple y llanamente, yendo detrás de estos evasores, el Estado puede tener alrededor de 200.000 millones de pesos sin tener que ir a tocar artículos de primera necesidad. Ese paquetazo fiscal que querían imponerle a la clase media y a los sectores productivos, lo mejor que hicieron fue retirarlo, porque definitivamente que era un abuso en todo el sentido de la palabra. Entendemos que esperemos que sometan otra iniciativa que será analizada y que quede claro que esa mayoría avasallante que tienen en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República no es suficiente contra la mayoría del pueblo que se expresa cuando se quieren cometer ese tipo de abusos. La población dejó demostrado que no se quedará tranquila si le intentan golpear con otra reforma fiscal. Muchos sectores coinciden en que el gobierno debe enfrentar con gallardía la evasión de impuestos en el país y estar contesta en que se pueda arribar a un acuerdo para una reforma fiscal integral que no afecte de manera tan agresiva a los sectores más pobres del país. Bueno, eso fue en el día de ayer. Sin embargo, el día anterior, los diputados de la oposición la emprendieron contra el gobierno, calificando a este de falta de planificación. ¿Por qué? Porque mandaron al Congreso una reforma fiscal que golpeaba a todo el mundo sin haber consultado a nadie. Entonces, eso para los diputados de la oposición fue una falta de previsión y de planificación del gobierno y que por eso entonces hubo que retirar el proyecto de reforma. Vamos a ver la información en torno a este tema. Estoy procediendo entonces a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal
El presidente Luis Abinader decidió retirar el proyecto de reforma fiscal ante el rechazo generalizado de la población. Para los opositores, el actual gobierno actúa con improvisación y falta de visión de la realidad que vive la mayoría del pueblo dominicano. Siento que esto es una demostración más de falta de planificación, de falta de consenso. Y todo esto, independientemente de que ellos tienen una gran mayoría para tomar las decisiones, no menos cierto es que la misma forma que utilizaron el 84 con Salvador Ger Blanco, que quisieron sorprender con una mayoría para aprobar una reforma fiscal que todo el mundo estaba consciente que era ilógica desde el punto de vista de los sectores que estaban siendo grabados. Se presentó de manera unilateral, sin consultar a los distintos sectores, que necesariamente iba a impactar de manera impositiva este proyecto de reforma fiscal, y ustedes vieron la realidad, cómo la sociedad dominicana se empoderó y generó las condiciones de que el presidente de la República echara hacia atrás. También el vocero de la Fuerza del Pueblo expresa que no es posible pasar una reforma sin contar con el debido consenso y que por esa razón fue anunciado su retiro. Lo vemos factible, pues era un proyecto que a todas luces no había sido consensuado con ninguno de los sectores que iban a ser afectados, y entonces eso hizo posible que el presidente pues retirara el proyecto. Ahora bien, nosotros como Congreso lo que deseamos es que se siente el presidente con los sectores y que entonces pueda venir un proyecto ya consensuado a la Cámara de Diputados. En tanto que los diputados del oficialista Partido Revolucionario Moderno manifiestan que la acción fue correcta por el presidente Luis Abinader y que una vez más se demuestra que el presidente escucha y rectifica. Habla muy bien de la estadista que nosotros tenemos, del presidente que nos gobierna. La oposición podrá decir todo lo que quiera decir, sin embargo, esto también sirvió como vitrina para muchos políticos que a sabiendas de la necesidad, a sabiendas del estado situacional en el que estamos, que quisieron sacar provecho de la situación. Hay que agradecerle al presidente la conciencia que tiene, pero sobre todo el oído de escuchar al pueblo, que hasta en los matrimonios más prolíferos se dan situaciones incómodas, y en esos matrimonios se escucha, y cuando se laceran intereses hay desacuerdo. Yo entiendo que es justo y preciso, como no hay tal acuerdo, que el presidente evalúe de nuevo para presentar un proyecto que sí sea acorde a lo que toda la comunidad, pero sobre todo los dominicanos, necesitamos. Por el momento no se conoce cuál será el destino de la reforma fiscal, mientras que la Comisión de Hacienda espera la comunicación de su formal retiro. El rechazo mostrado por la población a la reforma fiscal dio la impresión de que se trataba de la crónica de un fracaso anunciado. El presidente de la República así lo entendió y no le quedó más alternativas que retirarla. Bueno, y también los profesionales de la economía hablaron sobre el retiro del proyecto de reforma fiscal y entienden que hay que sentarse a elaborar un proyecto consensuado y que esté acorde con la realidad que requiere la República Dominicana. Vamos a ver la opinión de los economistas. Nosotros no tenemos una nueva propuesta. Es aunque el presidente Luis Abinader ha dejado claro que no tiene otra propuesta de reforma fiscal. Economistas entienden que en lo adelante deberá reconsiderar su decisión y llamar a un diálogo nacional para consensuar un proyecto de reforma fiscal progresivo que no siga cargando de más impuestos a la clase menos pudiente. Para el director de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, seguir evadiendo la responsabilidad de impulsar una reforma fiscal integral, como establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, podría conllevar a un deterioro de los servicios básicos y una disminución de la calidad de vida de los dominicanos. Llegaría un momento que va a comprimir mucho el gasto público y eso tendría un efecto muy dañino sobre lo que se llama el gasto productivo en la economía. El gasto productivo en la economía incluye la inversión agrícola,
la inversión en infraestructura, la inversión en investigación y desarrollo, pero también tendría un efecto muy dañino sobre el gasto social, que incluye sobre todo la educación, la salud y el acceso a servicios básicos. Expertos en economía coinciden en que mientras se socializa el proyecto de reforma más idóneo para la población, el gobierno debe buscar otras alternativas de recaudación. En ese sentido, el decano de la Facultad de Economía de la UAS, Antonio Siriaco Cruz, y su colega Héctor Sánchez proponen atacar la evasión, que supera los 400.000 millones de pesos al año, igual al 4.9% del Producto Interno Bruto, así como la elusión fiscal, y eficientizar el gasto público. Hay más de 100.000 empresas, y esos son datos oficiales que presentan todos los años pérdidas. Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno tendrá que establecer algún mecanismo de disuasión para que estas empresas o se retiren si presentan pérdida o paguen impuestos. Si el gobierno no toma en cuenta el carácter regresivo de la tributación dominicana y no plantea realmente resolver el problema del gasto tributario, entiéndase las exenciones, los subsidios, las exoneraciones, el cobro de la evasión del ITEVI, del impuesto sobre la renta en el país, no va a haber reforma fiscal. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ha informado que el gobierno se enfocará en aplicar los ajustes necesarios para cumplir con las metas de reducción del endeudamiento público. Mientras tanto, sigue en pie la fusión y eliminación de varias instituciones para reducir el gasto público, aunque esto apenas implica un ahorro de 25.000 millones de pesos, cuando la meta de recaudación de la reforma fiscal era de 122.000 millones. Bueno, no será suficiente. Como ustedes pueden ver, las propuestas, todas, casi todas, se van circunscribiendo a que el gobierno enfrente la evasión y la elusión de los impuestos. De esta forma llegamos a una primera pausa en este su programa En Contexto.